que retumbe en mi mente, más fastidioso que un chac-chac de perinola, y hasta me pone a llorar el cantarte una soy sola y escuchar cualquier pasaje de angustia y me descontrola. Y si esa negra no vuelve, por Dios me guindo una soga. Ay, mi gabán, 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 cuánto sufro si nada más para nombrarla la garganta se me engola. Ay, mi gabán, 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 no me falles que estoy llevando más golpes que un brinco en un patio de bola. Ay, mi gabán, tráeme a la negra que a no tenerla a mi lado cargo la tristeza como guirindola y vivo descalzo pues de la chola y cargo una angustia que me descontrola. Ya no hay alegría, se me fue Bartola y dejo en el cuarto solo una batola y un arroz sobre el fogón que se nace en la perola. Ay, mi gabán, pero que tráeme a la negra que a no tenerla a mi lado cargo la tristeza como guirindola y vivo descalzo pues de la chola y cargo una angustia que me descontrola. Ya no hay alegría, se me fue Bartola y dejo en el cuarto solo una batola y un arroz sobre el fogón que se nace en la perola. Ay, mi gabán, 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 mi alma llora. Siembra Televisión con su música y su ritmo. ¿Te perdiste el horario de tu programa favorito? No te preocupes, ingresa a Siembra TV Multimedia y visualiza nuestro contenido completamente gratis, en exclusiva y en On Demand. Y no olvides suscribirte y darle like a nuestra programación. Siembra TV, innovando hacia el futuro en el 2025. Siembra Televisión, compañía anónima, no se hace responsable por los comentarios y opiniones emitidas en el siguiente espacio, los cuales son de absoluta y única responsabilidad del moderador, productor o público participante de dicho espacio. Programa supervisado con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo B, que puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de madres, padres, representantes o responsables. Siga con El Tubazo Digital TV. Siembra TV, más cerca de ti. Hola gente de Venezuela, saludos, bienvenidos a Los Tubazos en TV. SiembraTV.com y el Tubazo Digital se unen para hacer realidad esta propuesta comunicacional. Este programa usted lo puede ver a través del canal de Siembra TV, Canal 7, a través de streaming también, y lo puede ver posteriormente también en el canal de YouTube de Siembra TV. Vamos a comenzar nuestro programa de hoy como de costumbre, con un análisis de las noticias principales. La noticia principal de la semana, indudablemente, que fue la designación del candidato a la gobernación por el PSUV. Del lado de la oposición, tenemos 3 candidatos que desde hace algún tiempo ya anunciaron sus nombres. Del lado del PSUV se esperaba la designación del candidato del Gran Polo Patriótico. La duda se despejó esta semana. Donald Donaire, alcalde de Calabozo, un joven de 45 años, egresado de la UNER, casado con 2 hijos, fue diputado del Consejo Legislativo, ahora alcalde, y entra en la carrera por la gobernación del Estado Guárico, representando al PSUV y al Polo Patriótico. La designación se hizo el día lunes, en horas de la tarde, y luego se dio el recibimiento en la ciudad de Calabozo, de donde es oriundo, donde es alcalde, y lo estaban esperando.
Están en los preparativos y van a la campaña. El PSUV y el Polo Patriótico despejó la duda. Tienen ya candidatos. La oposición deberá ratificar los que tiene, definir si va a ser alianza y se espera la incorporación o la inclusión de un candidato más. Viene la batalla electoral por el gobierno regional. Hay cambios en muchas gobernaciones, más o menos el 33%, 8 o 9 gobernaciones creo, gobernadores se quedaron y los demás fueron renovados. Esa es la noticia principal de la semana porque la política siempre le interesa a todos aquí. La otra noticia que tenemos está vinculada al tema económico. Toda la semana estamos analizando. Sigue subiendo el dólar, ya llegó a los 70, subió lo que se consideraba impensable. Economistas, analistas, personas con las que hemos conversado aseguran que este subirá un poco más. Ese tema lo vamos a tratar también hoy con nuestro invitado. El tema económico, la falta de dólar, las sanciones, bloqueo, falta de inyección al Banco Central genera la subida del dólar, pero debe haber otras causas que los economistas y los que conocen el tema lo pueden conversar. Sin embargo, el tema aquí es lo que piensa el ciudadano común, que no puede no saber de economía, pero sí sabe que esto es un mal indicador y le preocupa esa situación. Esa es la economía del país. Economía y política van de la mano. Nuestra noticia número 3, la que consideramos la más importante de la semana, tiene que ver con un tema de derechos humanos, tiene que ver un tema de privados de libertad. Esta semana el abogado Fidel Túpano introdujo ante el Ministerio Público, acompañado de gran cantidad de personas, una denuncia, una solicitud al fiscal general Tarek William Saab. La nota fue publicada en el Tubazo Digital y en gran cantidad de medios. Fue una de las notas más leídas, en donde familiares le piden al fiscal Tarek William Saab que revise más de 20 casos de personas que están detenidas y que su causa las llevaba el fiscal 16, Asdrúbal Hernández, quien se encuentra detenido, privado de libertad, junto a 5 funcionarios del CONAS. Según los familiares, esta solicitud que le hacen al fiscal general, ellos consideran que esos procesos en los cuales tienen familiares detenidos fueron llevados por una fiscalía que está en duda, que su fiscal está preso y que las pruebas fueron forjadas, que se sembraron pruebas, que se manipularon y en consecuencia no están pidiendo que liberen a sus familiares, están pidiendo que se revisen esas causas para que se demuestre lo que ellos consideran que sus familiares son inocentes. Gran cantidad de personas privadas de libertad, acusadas de ser integrantes de un fulano tren, con armas, con municiones, pero familiares aseguran que estas pruebas fueron manipuladas. El Ministerio Público tiene esa papa caliente en las manos y la solicitud se le hace al fiscal general. Esperamos pues que en aras de la pulcritud, en aras del buen entendimiento, el Ministerio Público actúe apegado y dé respuesta a estos familiares e inicie la investigación para confirmar si hay culpabilidad o no, que es lo que se quiere, justicia. Bien, esas fueron nuestras 3 noticias de la semana. Una política, una económica y una que tiene que ver con el tema judicial. Vamos a empezar con nuestro invitado. A esta hora vamos a conversar hoy con Luis Matos Segura, Luis Antolio Matos Segura. Él es el secretario general de SINAFUN, dirigente magisterial en el estado Guárico, miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela y, por supuesto, siempre presente en el debate y en muchos temas de los cuales vamos a abordar hoy. Bienvenido, Luis. Gracias, Orlando. Gracias al Tubazo y, por supuesto, a esta gran planta matriz, Siembra TV. Guariqueño y de Guárico. Así es. Bien, Luis, vamos a comenzar, aunque el tema siempre es político, vamos a comenzar con el tema que tiene que ver con lo magisterial. Tú eres representante de SINAFUN, fuiste parte del Sindicato Unitario de Magisterio, estás movilizándote en el país y el tema magisterial siempre te incumbe o estás presto allí. La situación de los educadores, ¿cómo está en este momento? ¿Qué posibilidades tienen de algún ajuste o de alguna mejoría? Bueno, gracias, Orlando Medina.
gran comunicador, maestro y periodista. Así es. Y tú haces. Mira, el tema de la educación en general es un tema bien neurálgico en este momento. Lo que llaman algunos la medida coercitiva, el proceso de deterioro de algunos mecanismos institucionales, más el estado de sueños, entre comillas, que ahora se está revirtiendo ese sueño en una pesadilla, como es el caso que era la tendencia a irse del país a buscar mejores condiciones de vida. Todo eso influyó de alguna manera en lo que nosotros llamamos la calidad educativa, el servicio educativo, la educación como sujeto de transformación en una sociedad modelada que venía de la Cuarta República con una educación privatizada, con tendencia a la privatización, y que luego Chávez en esos primeros 10 años de la Revolución Bolivariana le dio un auge. Le dio un auge al punto que un maestro llegó a tener un salario mensual. Decirlo es así como un atrevimiento, pero es la historia. El educador venezolano en promedio, tanto en educación básica como en educación universitaria, llegó a tener un ingreso mensual entre 600 y 700 dólares. Pero además de eso tenía 5 cosas bien importantes. Tenía un instituto de previsión social de alta calidad, muy eficiente. Tenía un servicio de crédito hipotecario, adquisición de vivienda. Tenía un servicio de formación, de una educación posgraduante, gratuita prácticamente. Tenía, por supuesto, la posibilidad de una jubilación digna y tenía, además, esa consolidación de lo que llamamos el núcleo familiar. Estas 5 cosas fueron en estos últimos años, en los últimos 10 años, 9 años, después del año 2014, se han deteriorado de una manera increíble. Pero fíjate, el salario promedio del trabajador de la educación, tanto a nivel universitario como a nivel de básico, anda rondando quizás los 15 dólares, 12 dólares. el docente y la mayoría del venezolano en este momento está centrando todo en el tema salarial. Siempre ha sido un error centrar todo en el tema salarial y olvidarnos de lo que se conoce como el salario social. Sin embargo, es importante, pues, de hecho tú lo acabas de decir, en un tiempo ganábamos eso. Yo era docente activo, ganábamos 600 dólares, no es mentira, y había la posibilidad, había el poder adquisitivo. Ahora, en este momento hay posibilidades económicas, vista la situación del país, de algún ajuste salarial. ¿Está planteado eso? Fíjate, nosotros como país, como república, frente al proceso de deterioro de las relaciones internacionales, que es lo que nos permite traer divisas y fortalecer las reservas internacionales, que es lo que permite o garantiza que un Estado pueda hacer, como dice la Ley Orgánica del Trabajo, la justa distribución de la riqueza. Luego Chávez, en una visión más transformadora, le agregó la riqueza socialmente producida. Y ese es el debate en este momento. El debate nuestro está centrado en el hecho de que cómo nosotros logramos que las riquezas que produce el país se puedan distribuir de manera equitativa y de manera justa. Ahora, eso pasa por algo que tampoco se usó en los últimos años, en ese periodo 2000, 2015, 2013, que era que había una política con base al artículo 111 de la Ley Orgánica del Trabajo, que era que el Ejecutivo Nacional de manera unilateral decretaba, con base a esa bonanza que teníamos, los ajustes salariales. Hoy en día no. Venezuela ha sido acosada no solamente por el imperialismo norteamericano a través del Departamento de Estado y el gobierno de Estados Unidos, sino también por organismos internacionales. Y uno de los organismos internacionales que más nos acosa, aun cuando la prensa y la opinión pública lo saben muy poco, es la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, la Organización Internacional del Trabajo nos plantea, número 1, reformar la Ley Orgánica del Trabajo. Y cuando plantean reformar la Ley Orgánica del Trabajo, atentan contra el 111 de la ley y atentan contra un principio fundamental que se define la progresividad e inteligibilidad de los salarios. Es decir, que tu tiempo va hacia arriba, nunca hacia abajo. Entonces, esa política de la OIT obliga al Estado venezolano desde el año 2020, después de la pandemia, a una mesa tripartita donde están los empresarios, donde están las organizaciones sindicales y donde está el Estado venezolano. Ahora,
esa situación de conflicto internacional va a seguir. Es decir, estamos enviando un mensaje también un poco que desalienta. Hay una situación de conflicto, no se le ve la solución por ahora al tema del bloqueo, el tema de las sanciones, la actitud de Trump lo está demostrando. ¿Qué otras alternativas tenemos para mejorar el salario, mejorar la condición del maestro, suponiendo que estas cosas continúen un tiempo más? Nosotros tenemos una propuesta, por ejemplo, aquí tengo esto, aquí dice, propuesta breve para consolidar la justicia y seguridad social. Por ejemplo, cuando tú ves al Guárico, el Guárico tiene 126.000 trabajadores en la administración pública y tiene 47.000 aproximadamente en el sector privado. Cuando tú ves entonces qué es lo que produce, cuál es la riqueza socialmente producida en el Estado. Si nosotros le preguntamos eso a cualquier ciudadano o a un profesor incluso de la Escuela de Economía de nuestra UNED, a lo mejor no te sabe descifrar eso, porque son datos que no manejamos. Entonces, ¿qué es lo que produce Guárico? No, Guárico produce arroz y cosas de agrícola. Eso genera riqueza para distribuirla, no la genera. Guárico es un estado petrolero. Guárico tiene la sede de la FAA Petrolífero Orinoco, está aquí en el estado de Guárico. ¿El petróleo nos sirve para fortalecer los salarios? No. ¿Qué es lo que entonces puede producir un cambio? Lo que ha dicho el presidente Nicolás Maduro. Tenemos que ir a una transformación estructural del modelo tradicional de salario. Y allí viene entonces un proceso que viene poco a poco, que es lo que estamos llamando la estructura del ingreso de la familia sobre la base del concepto del ingreso vital mensual. Y ese ingreso mensual tiene que ajustarse a las categorías, en el caso de los educadores, las categorías, las primas, que es el salario, y luego los bonos de cesta ticket, que es de ley, y luego viene lo que hemos venido denominando el bono de guerra. ¿Cómo planteamos nosotros desde la perspectiva sindical el tema del salario de los maestros? Nosotros venimos diciendo desde el año pasado, un documento que hemos entregado al ministro del Trabajo, a la ministra de Educación de la época, e incluso a Héctor Rodríguez, que es el ministro de Educación, que debemos ir descongelando las primas, lo cual significaría un ajuste inmediato, porque están congeladas, no están eliminadas, de aproximadamente $23. Y luego decimos, agarra del bono de guerra una cantidad que está en el presupuesto, que se está usando, de lo que se llama bono de guerra y conviértelo en salario. Si nosotros le lleváramos ahorita el salario al trabajador de la educación, insisto, tanto de básica como universitaria, a unos 120, $150, eso fortalece al INPA, eso fortalece el Seguro Social, eso fortalece a Banavi y por supuesto fortalece el poder adquisitivo desde el punto de vista salarial de los trabajadores. Bueno, el salario se ha convertido en un problema psíquico, hoy en día. Cuando tú le hablas a un economista, el salario en público te dice una cosa, pero cuando te sientas contigo en privado te dice otra cosa. Y cuando tú hablas con un sindicalista que está vinculado a la mesa tripartita de la OIT y de Fede Cámara, en público te dice una cosa, pero en privado te dice otra. Entonces la situación del concepto de salario en el tradicional hay que superarlo, hay que cambiar. Y ahí tenemos la esperanza de la reforma constitucional que ha planteado el presidente Nicolás Maduro en este periodo que viene, a los fines de modificar el modelo de ingreso. Por ejemplo, Guárico produce más por servicio que por petróleo o por sembrar una hectárea de maíz. Produce, si te dieran las cifras, que no estoy autorizado para darlas, te quedaría, ¿no? Bueno, pero ¿dónde van los dineros que se utilizan en Guárico de los servicios públicos? ¿Dónde van los dineros que utilizan las universidades que cobran? ¿Dónde van los dineros que utiliza la prefectura que cobra? ¿Dónde va el dinero de todos los que tenemos teléfono de CanTV que mensualmente pagamos $25? Multiplica la cantidad de dólares que paga una familia en guariqueña por la tasa por la cuota del teléfono y vas a ver que Guárico maneja una suma mil millonarios de bolívares que pudieran en una reestructuración del concepto de la Junta de Distribución de la Riqueza mejorar los salarios de esos 126.000 trabajadores de la administración pública que tiene Guárico. Bueno, eso implica una transformación estructural. Hay un tema, Luis, que tiene que ver también con educación, y con este cerramos el tema educativo, que es la suspensión, exclusión, o como lo quieran llamar, porque hay personas que se fueron del país
y dicen que le suspendieron el sueldo. Es lógico, si yo no vivo en Venezuela, el Ministerio de Educación es lógico que tome una medida de suspender el sueldo de alguien que abandona el cargo. Si estuviera en la empresa privada, no le suspenden sueldo, simplemente está votado y punto. Entonces, pero hay unos casos de que se están planteando de personas que aseguran que fueron excluidas. ¿Cómo se está manejando eso? Porque vemos que es una matriz que se viene repitiendo. Sí, bueno, nosotros estamos en una comisión muy cerca del sector, como es del gobierno educativo del Estado venezolano, y hemos venido planteando en lo que nosotros llamamos el bloque histórico por la educación bolivariana, que coordina el licenciado Egon Andrade. Le hemos venido planteando al ministro de Educación la necesidad de una articulación donde estemos representados en una mesa para analizar la situación de la nómina del Ministerio de Educación. Lamentablemente, los asesores del ministro Héctor Rodríguez, en nuestro criterio, están equivocados en la forma como están administrando lo que ellos llaman la reestructuración de la nómina del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación, estudios diversos. La UCA ha hecho unos buenos estudios, la Universidad Central ha hecho unos buenos estudios, nosotros lo hemos hecho en SINAFU y decimos que más de 150.000 venezolanos en los últimos 10 años han venido cobrando del Ministerio de Educación sin prestar ningún servicio a la escuela. El Ministerio de Educación emitió una resolución que llama reestructuración, según la cual quien no se presente a la escuela está sustituido. El problema es que la burocracia del Ministerio de Educación, como no hay una articulación, como no hay poder popular allí, no hay vinculación de dolientes, ni el sindicato, ni los delegados de centro de trabajo, ni el partido incluso, el mismo partido debería participar allí, no se reúnen, por ejemplo, con el EPSOLA para analizar la situación de decirte algo en San Juan. San Juan tiene 130 escuelas. ¿Cómo evaluamos escuela por escuela en San Juan? ¿Cómo evaluamos todas las escuelas del Estado Guárico? ¿Cómo evaluamos todas las escuelas de la República Bolivariana de Venezuela? Entonces lo que han hecho es como hacía Rómulo Betancourt: disparan primero y averiguan después. En algunos casos ni siquiera averiguan. La gente no tiene dónde recurrir. El sindicato no lo oye. A ningún sindicato, ni de la oposición, ni los que estamos militando en la revolución. Entonces, por supuesto, ese es un error táctico que afecta lamentablemente no solamente la familia, el que cobra los 12 o 15 dólares, eso que para algo le sirve, y lo votan y lo dejan sin cobrar, incluso el bono de guerra tampoco se lo pagan, sino que afecta el patrimonio político electoral de la revolución y afecta, por supuesto, la estabilidad de lo que llamamos los derechos humanos, en este caso los derechos humanos fundamentales de una familia, que va a tener un ingreso, aunque sea pírrico, pero lo tiene. Entonces lo correcto sería, ese planteamiento que hemos hecho y seguimos haciéndolo, es que se instale una Comisión Nacional de Evaluación y Seguimiento de la nómina del Ministerio de Educación a los fines de garantizar el derecho humano a la educación, el servicio educativo, con eficiencia y calidad, con trabajadores que de verdad cumplan con su horario de clase. Ese es el planteamiento y aspiramos que Héctor Rodríguez lo revise. La semana pasada volvimos a hacerlo nuevamente. Aspiramos que el ministro haga una rectificación y, por supuesto, también exigimos, es una exigencia a nuestro partido, Partido Socialista Unido de Venezuela, que se meta a fondo en el tema educativo, porque la educación es el sector estratégico de la patria. El sector es lo vital de una sociedad y no puede estar en una zona educativa o un ministro de Educación como autoridad única de espaldas al concepto de Estado comunal y de espaldas al poder popular. Entonces el partido debería abocarse, el llamado que yo hago formalmente, y lo hago públicamente, lo hemos hecho privadamente, a nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela, que al fin y al cabo es el gran doliente y el que pierde, porque cuando un maestro se molesta, cuando un obrero se molesta, cuando una secretaria se molesta, por supuesto no va a votar por ninguna oferta electoral que tú le hagas, por muy buena que sea. Fíjate algo, Luis. Estamos hablando de cómo la crisis y lo que piensa la gente influye en el tema político. Entonces entremos en el tema político. Tú eres militante del PSUV, eres dirigente del PSUV, forma parte de estructuras del PSUV. El PSUV acaba de hacer una designación en el estado Guárico. ¿Cómo ve Luis Mato el escenario electoral de cara a unas elecciones el próximo 25 de mayo? Bueno, en lo personal yo no tengo ninguna vinculación con el compatriota
Donald Donaire. He estado en 2 o 3 actos, quizás en los últimos 2 años, donde han estado presentes. Pero nosotros trabajamos la política no por lo personal, sino por dónde vienes. Desde el punto de vista de dónde viene Donald Donaire, que tiene 45 años, como ya tú lo dijiste, que viene de una formación de pueblo vinculado al poder popular, a los sectores populares de Calabozo, y que luego tiene una formación política, ideológica, programática, que es la formación originaria del Frente Francisco Miranda. Entonces eso nos da una gran fortaleza, una gran fortaleza es la palabra, frente al proceso de deterioro que lamentablemente ya empiezan a vivir los partidos políticos, como pasó en la Cuarta República después de 30 años de gobierno de Adenco Pérez. Nosotros tenemos que recuperar la confianza, la esperanza, y creo que la candidatura del compatriota Donald Donaire para el Estado Guárico, ante la perspectiva que había. Si nosotros tenemos la necesidad, lo decimos hoy aquí en el Tubazo, lo decimos aquí en Siembra TV, nosotros tenemos la necesidad que lo plantea el mismo Nicolás Maduro y lo plantea Diosdado Cabello como grandes capitanes de este proceso, que es la motivación. Lo primero que tenemos que lograr es la motivación. Y la motivación te va a permitir una gran participación de la gente. Y luego, si nosotros logramos motivar a los guariqueños y que la gente participe, se sienta corresponsable de lo que tenemos que hacer para recuperar lo que el imperialismo norteamericano con su medida coercitiva, lo que la burocracia ineficiente ha generado y lo que el facilismo corruptor que también existe, que nos ha afectado, esos 3 flagelos tenemos que combatirlos, y los combatimos con participación y motivación del pueblo. Allí tenemos una gran esperanza en lo que llamamos los circuitos comunales, con esa participación que se está convocando cada 3 meses, cada 4 meses, para que la gente se vaya empoderando del proceso de administración, de ejecución, de contraloría y de vigilancia y garantizar eficiencia para su propia comunidad. Si logramos eso con el compatriota Donaire como candidato unitario de toda la guariqueñía militante de la esperanza, por supuesto nosotros vemos el panorama para el próximo 25 de mayo con un gran optimismo y una gran fe que nuestro compatriota Donaire va a ser el próximo gobernador del Estado. Hay un tema que tiene que ver, para ganar se requiere estructura, partido, movilización, y entonces se logra la motivación. ¿Qué necesita el PSUV, hablando autocríticamente, porque el PSUV, los dirigentes del partido que yo he visto se han mostrado autocríticos, pues no esconden ese principio? ¿Qué necesita el partido PSUV en este momento en el Estado Guárico? ¿Qué lo pudiera fortalecer? ¿Qué lo pudiera unir más? Mira, yo pertenezco a un equipo nacional de indagación, investigación y propuestas de carácter social, que es el Colectivo Educativo Revolucionario Senchado. En este momento nos estamos articulando con la Cámara de la Economía Alternativa, que son una cantidad de profesionales de diversas ramas. Y estas 2 instituciones, tanto el CER Chávez como la Cámara, venimos estudiando esa pregunta que tú haces. O sea, ¿qué tiene que hacer el proceso bolivariano a través de su estructura político-electoral, que es el Partido Socialista Unido de Venezuela y el Gran Polo Patriótico? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es dar una atención directa a nuestros cuadros dirigentes. Nosotros tenemos en Guárico aproximadamente 600 VC. No puede haber un compatriota de un VC que tenga una necesidad de salud o una necesidad laboral o una necesidad judicial, eso que tú hablabas ahorita de la gente que está presa y nadie la atiende, no se sabe si es verdad que es culpable o no. No puede haber entonces un dirigente de un VC, que es nuestro ejército, que está garantizando el mensaje, también la esperanza, que no tenga asistencia de vivienda, de seguridad, de la comida. Nosotros tenemos que mejorar mucho la bolsa CLA, por ejemplo. Eso hay que mejorarlo de manera sustancial. Y eso es posible hacerlo. Porque si uno paga por una bolsulita un bolívar y te la mejoran, a lo mejor tú puedes pagar 10 bolívares. Porque te está resolviendo un problema y no te crea un problema por el bolívar que estás pagando. Entonces, en el caso del Partido Socialista Unido de Venezuela, nosotros lo dijimos después del 28 de julio, el principio fundamental es la organización. Si tú tienes organización, puedes movilizar.
Y si tiene organización para movilizar, tiene que estar convencida la gente de que vale la pena movilizar, de que vale la pena participar. Y entonces, bueno, atendámosle. Yo diría que si nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela, en el caso de Guárico, nuestros alcaldes, nuestro gobernador y toda la estructura político-partidista nos abocamos a atenderle a unos 50 dirigentes por cada OVC, atenderles directamente de verdad, nosotros tenemos la garantía de recuperar fundamentalmente la esperanza sobre la base de una gran participación de miles de guariqueños, tanto del sector rural como del sector urbano, de la juventud, de la tercera edad. Esa teoría, Orlando, del comandante Chávez, de recuperar el principio de las 5 generaciones, es decir, donde tú incorporas a los jóvenes que están apareciendo de 15 años con alguna inquietud, pero también tienes al señor, a la señora que tiene 80 años y también tiene inquietud, y tienes la juventud y tienes los jóvenes que van avanzando. Esas 5 generaciones bien unificadas por cada OVC, en cada parroquia, en cada municipio, son un brazo espectacularmente motivador que garantizaría la gran participación electoral. Y lo otro son las 7 fuerzas. Cuando hablamos de los adultos mayores, cuando hablamos de las mujeres, cuando hablamos de la juventud, y luego hablamos del polo patriótico, que son varios partidos que deben activarse más. Tú no sientes a los partidos del polo patriótico activados en ninguna parte. Ahí hay una crítica. Hay que activarlos en las comunidades, porque la gente quiere diversidad. El que no quiera votar por este, bueno, vota por este. Pero para lograr que el hombre vote por ti, que el elector vote por ti, tú tienes que estar vinculado a esa gente. Sí, fíjate, el tema de lo que se conoce como el gran polo, se están haciendo ciertas observaciones y críticas. ¿Quiénes son los que tienen los cargos ahorita y cuáles son los partidos que han subido? ¿Qué partidos aportaron más en el último proceso? Indudablemente que van a reclamar sus espacios. Pero hay una pregunta, Luis. Ya tenemos nombre de candidato a la gobernación. El pueblo decidirá pues, si ese va a ser el gobernador del estado el 25 de mayo. Pero también faltan los nombres de lo que se conoce como diputados al Consejo Legislativo y diputados a la Asamblea Nacional. ¿Cómo debe ser un diputado a la Asamblea Nacional o cómo debe ser un diputado al Consejo Legislativo? Porque entonces ganan y luego de un año empiezan las críticas cuando la gente dice que se perdieron, que no los han visto, que se fueron a Caracas o que están metidos en una oficina. ¿Qué perfil debería tener un diputado? Pero mira, yo, aparte de algunas cosas que hago, yo tengo ya como 5 años vinculado a la Asamblea Nacional. Soy asistente, asesor de algunos parlamentarios en algunas comisiones de la Asamblea Nacional. Y el mecanismo de direccionalidad y de ejercicio de un parlamentario está distribuido según el reglamento y según la línea política de Jorge Rodríguez y de Delgado Cabello y de toda la revolución. Es que un diputado tiene que utilizar todos sus días y todas las horas de ese día en proceso de atención a la gente, que es lo que llamaron una vez el parlamentarismo de calle. Sin embargo, cuando tú ves entonces que estás en una campaña y llega a una comunidad, sobre el ahorita que fuimos a postular, la gente te dice, pero es que yo no conozco a los diputados, pero es que yo nunca he visto un diputado. No, a mí se me presentó un problema y nunca tuve un diputado. Entonces, por supuesto, lo correcto es que le sea la Asamblea Nacional, que trabaja 3 días a la semana. La Asamblea Nacional trabaja martes y jueves en sesión, y el miércoles son trabajos de comisiones. Entonces te queda el lunes y te queda el viernes para poder realizar una serie de actividades, y te queda el sábado para compartir con tu familia el domingo. Es decir, para todo eso está bien diseñado. La situación es que a veces cuando a ti te eligen diputado o te limitan, que puede ser un caso, te limitan, no, tú no puedes andar por ahí hasta que yo no te mande. Eso puede ser un caso, hay que analizarlo bien. La otra situación es que el diputado tenga pocos recursos.
económico, no tenga cómo moverse, porque eso gasta, le cuesta. Moverse ahorita en un carro, moverte en un avión, moverte en un autobús, y luego cuando tú llegas a un sitio la gente te pide que le resuelva un récipe, que le resuelva un problema de comida. Es decir, por eso yo dije anteriormente que el Estado bolivariano a través de la alcaldía y a través de la gobernación y los ministerios, con una gran articulación del partido, nosotros llamamos eso la tríada de la eficacia y la eficiencia, que es la articulación del partido, la articulación del poder popular organizado con la gestión de gobierno. Cuando nosotros vemos este trípode articulado y todo el poco presupuesto que nos queda va en función de resolver situaciones, nosotros tendríamos menos problemas que lo que tenemos ahorita. Y entonces, cuando tu pregunta es esa, ¿qué debe hacer un diputado? Un legislador tiene que ser un gran articulador del poder constituido, llamado gobierno, llamado Estado ejecutivo, con el poder constituyente, que es el pueblo. Eso debe ser fundamentalmente la tarea de un legislador, una legisladora, un diputado, una diputada, y por supuesto, en la medida en que él articule, garantiza la vocería y la solución de muchas situaciones que algunas veces se pueden resolver, pero que no se resuelven porque no tienen a dónde acudir o no tienen quien te atienda. Bien, estamos entrando, Luis, en la parte final. Atención, diputado, aquí hay un asesor. Los que son diputados y quieren saber qué pueden hacer, cómo conectarse con las bases, bueno, busquen asesoría. Uno tiene que reconocer que no lo sabe todo. Yo soy docente también universitario y siempre estoy tratando de buscar cómo mejorar allí para formar las nuevas generaciones de periodistas. Luis, hay una pregunta que ahora tiene que ver con el próximo gobernador. Hay un contexto mundial, un contexto internacional y una situación económica. Hay un camino que no es nada optimista. Hay una confrontación en puerta, como se dice. Y bueno, y la crisis económica. ¿Cuál es el reto mayor que tendría el gobernador en caso de que Donaire gane o cualquiera que asuma la gobernación de Guárico? ¿Cuál es el reto principal, su peor enemigo, lo que debe superar? Bueno, mire, es muy complejo y en particular no usamos el método de consejería. Nosotros creemos mucho en el concepto de la articulación, de la unión, de andar juntos. Yo creo que es fundamental, no solamente para el gobernador Donaire, sino para el Partido Socialista Unido de Venezuela, que tiene una gran responsabilidad. Y por supuesto, para él como comandante, que va a ser de este proceso bien bonito que vamos a iniciar. El proceso que se inicia en este año 2025 para la Venezuela que viene y para el mundo es bien bonito, porque es un proceso de retos, es un proceso de incertidumbre. Por ejemplo, la gente todavía no le ha entrado lo que llaman la inteligencia artificial. El gobierno tiene que meterse ahí, el gobernador tiene que meterse ahí, tiene que utilizar la tecnología. Tienen que usar los talentos. Aquí hay hombres en Guárico, a mí me consta, yo soy guariqueño y conozco al Guárico desde todo el punto de vista, pero aquí hay un ejército, Orlando, que una vez yo le dije a un ministro de Educación que éramos un ejército de útiles e inútiles, porque en aquel momento discutíamos cosas del modelo educativo bolivariano y habíamos muchos hombres y mujeres que veníamos desde muchos años trabajando por una educación transformadora, una educación inclusiva, y entonces el ministro no nos llamaba nunca, y tú lo llevabas al ministerio y te quedaban esperando. En Guárico tiene ese problema, y tuve la suerte en algún momento de hacerlo ver, tanto en el Consejo Político, del cual formo parte aquí de Guárico, como a nuestro compañero Fredalí, que ha hecho un gran trabajo de articulación, el compañero Fredalí Gómez. El mismo gobernador lanzó la tesis de la Unión Unitaria. Es una tesis de él. Nos dio un momento que estaba escribiendo un libro sobre ese tema. No sé si está en proceso de publicarlo. Entonces, la concurrencia de todos los factores que tiene Guárico, esa articulación de nuestra Universidad Rómulo Gallego, que nuestros muchachos y nuestros profesores de la Rómulo Gallego estén realmente al servicio del proceso de crecimiento y desarrollo del Estado de Guárico. Guárico tiene la ventaja que tiene diversidad, tiene 4 grandes ejes de desarrollo. Entonces, cuando tú buscas a la UNED, a la escuela, al gobierno y al partido, cómo están articulados,
en cada una de esas 4 cuencas, en cada una de esas 4 zonas de desarrollo, tú no vas a encontrar articulación. No la tiene. Entonces, tú conoces, aquí hay hombres y mujeres que han venido haciendo investigaciones. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí una investigación bien bonita, que a lo mejor mucha gente no la conoce, que es sobre la importancia para la preservación de la vida y el ambiente de la abeja. Eso es producto de investigación boliviana. Y está en Caracas, ha llegado a la Asamblea Nacional. ¿Cuál es el espacio en Guárico para que nuestro gobierno, nuestros alcaldes utilicen ese recurso, ese talento? Pero también sirve en el tema de la agricultura. Porque si nosotros sabemos cuándo llueve y cuándo se siembra y cuál es el rubro y cuál es el periodo de la siembra, ¿por qué nuestros campesinos y nuestros productores no tienen la uria o no tienen el crédito a tiempo? ¿Por qué? Eso es como que tú digas que no sabes cuándo va a haber carnaval o cuándo va a haber Semana Santa. Entonces el gran reto de la dirección política, de la revolución bolivariana en Venezuela y particularmente en el estado de Guárico, es la concurrencia de todos los sectores, rompiendo con el amiguismo, rompiendo con la sexopolítica que a veces se presenta también y rompiendo con el facilismo corruptor. Sabemos que alguien se está validando de recursos del Estado, usando los recursos del Estado, y lo decimos en una panadería, en una esquina o en una diatriba que no va a llevar en una parte. No, hay que combatir el facilismo corruptor porque es un germen que tenemos, lamentablemente, los seres humanos, cuya primera expresión es cuando Iscariote vendió al maestro de eso. Si es un germen, Bolívar también lo dijo. Bueno, ¿podemos eliminar la corrupción? No, pero podemos administrarla. Podemos controlar el facilismo corruptor, que es evidente y que nos hace mucho daño. Pero también nos hace daño el sectarismo. No tomar en cuenta Orlando Medina, que es un talento. Que yo sé que es un talento, pero no lo llamo, porque no forma parte de mi amiguismo, de mi grupo, o porque alguien me sopla al oído, no llame a Orlando porque te va a hacer daño. Fíjate, Luis. Bien importante estos aportes, el tema de la corrupción, el tema de los amigos, el tema del sectarismo. Por supuesto no nos estamos refiriendo a nadie en particular, sino hablando del tema en general. Así es. Y el PSUV y la configuración nacional. Ahora yo termino con esta pregunta, Luis, para cerrar esta entrevista. Tú dices que el PSUV gana y estás convencido de eso y forma parte de tu narrativa. Sin embargo, tenemos una situación económica bien compleja, tenemos una oposición que está llamando a no votar, tenemos una oposición que va a participar, tenemos un ciudadano en la calle que pareciera alejarse del tema político, cosa que a mí me parece muy malo, nosotros somos seres políticos. Ante toda esa situación, ¿cuáles son las razones por las que tú crees que el PSUV va a volver a ganar en Guárico? Mira, la primera razón es el candidato que hemos presentado. Yo creo que el compañero Donald Donaire concluye una esperanza de mucha gente sin descalificar a ninguno de los que estaba participando. Yo creo que Guárico presentó una buena plantilla de aspirantes a ser gobernador, incluyendo a José Vázquez, a nuestro querido compatriota José Vázquez. Pero el pueblo guariqueño quería algo distinto. Y creo que esa comisión que evaluó todas las circunstancias y todas las aristas acertó con este muchacho de 45 años. Ahora lo que queda es que él responda como sus profesores aspiran que responda. Es como cuando uno tiene un estudiante, le da una gran potencialidad y tú aspiras que ese estudiante sea 20 puntos durante todo el curso. En primer lugar eso. En segundo lugar, la organización del PSUV. Ya te dije, nosotros tenemos 600 y tantas UVC, pero tenemos ahora cualquier cantidad de circuitos comunales y tenemos un poder social importante, eso que yo te acabo de decir al comienzo, esos 126.000 trabajadores. ¿Por qué Guárico no tiene una federación de trabajadores bolivarianos? ¿Por qué no canalizamos esos trabajadores de la administración pública y los organizamos con el partido, con la fuerza bolivariana de los trabajadores, en una forma? Si tú organizas 126.000 trabajadores, aunque no le aumente el salario, porque algunas dinámicas no lo permiten, ese trabajador se va a sentir atendido por ti. Y si tú pones los pocos quirófanos que tenemos en Guárico al servicio de la salud
si tú pones los pocos mecanismos de producción de alimentos que tenemos al servicio del hambre que tiene la gente, te aseguro que el PSUV, articulado por nuestros dirigentes, va a lograr motivar, que es la palabra clave en este momento, la participación de unas grandes miles de guariqueños que nos darían el triunfo. Eso por un lado. En cuanto a la oposición, bueno, tú lo acabas de decir también, la oposición tiene una política, lamentablemente. Prieto decía, Orlando, tú que fuiste también, abreviaste ahí la idea del maestro Prieto. Prieto escribió un libro que se llama La política y los hombres. Y en ese libro Prieto demuestra que es más responsabilidad del que esté en la oposición para que haga un buen gobierno quien esté en el gobierno que quien está ejerciendo el gobierno. Entonces la oposición tiene una gran responsabilidad en la sociedad, en el Estado en este caso. Pero la oposición no asume la responsabilidad. Entonces la oposición, por un lado, ha venido medrando, ha venido viviendo con aquellas cosas viejas que se hablaban antes de los chulos. La oposición ha venido chuleando el imperialismo norteamericano y son miles de millones de dólares que le han dado en estos 10 años y no han logrado ni siquiera organizar un consejo comunal. Bueno, ese es un elemento. Bueno, hay otra oposición que se queda respetando la democracia, respetando la Constitución, participando. Bueno, ahí está. Es una propuesta que se inscribe en esa teoría del maestro Prieto de asumir la responsabilidad como opositor. Tienen opción. En Guárico no lo podemos obviar, todo lo contrario, tenemos que estar muy claros en eso. La oposición tuvo un crecimiento electoral en el último proceso que se realizó en Guárico. Hubo unas alcaldías que no lograron los candidatos nuestros motivar al elector para que votaran por ellos. Bueno, la gente votó por otros candidatos, en este caso de la oposición. Pero muchos de esos candidatos que ganaron con la oposición andaban con la gente de nosotros, con los chavistas bravos, con los chavistas que estaban molestos. Es decir, nosotros somos una fuerza invencible en el Estado Guárico y que yo en lo particular, y de acuerdo a mi conocimiento político, sociológico que tengo de este tema, no tengo ninguna duda que el compañero Donaire y la dirección política del partido, el equipo político estatal, al frente del cual sí o se va. Entiendo que es así, porque él es electo para eso. Y sigue nuestro secretario general, el compañero Freddy Ali Gómez, y siguen todos los equipos políticos parroquiales y todos los equipos políticos municipales de Guárico y el Consejo Político y la JPC, la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Si ahorita todos nos congregamos y nos organizamos con la línea de la motivación y la participación y buscar un poco de mayor atención directa a nuestros cuadros en las diversas VC, no tengo la menor duda, mi querido comandante Orlando Medina, que el tubazo será el 25 de mayo a las 6 de la tarde, que Donaire es el gobernador. Bien amigos, hemos llegado al final de los tubazos en TV, hoy con un análisis de lujo bien profundo, autocrítico, directo y certero. Hemos conversado con Luis Matos Segura, secretario general de SINAFUN y miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela, ligado al sector magisterial. SiembraTV.com, Canal 7 y también por streaming y el Tubazo Digital se unen para hacer realidad esta plataforma comunicacional. Yo soy Orlando Medina, los espero el próximo jueves. En Siembra TV estamos